Francisco Márquez Márquez, doctorado en Medicina y Cirugía, magíster en Salud Pública y Epidemiología y especialista en Medicina del Trabajo. Quisiera agradecer a la corporación esta nueva oportunidad que me brinda de compartir con ustedes esta 26 semana de la salud ocupacional que se presenta en un momento disruptivo, en una situación de emergencia, yo diría que mundial, y que nos pone a prueba en muchos aspectos. Quiero agradecer en particular pues, al presidente, a la gerente y a todo el equipo que colabora con la corporación para hacer posible este encuentro virtual de la Semana Ocupacional. El título de mi conferencia es La salud ocupacional en la etapa post-COVID-19. ¿Qué hemos aprendido? Y este mismo título me obliga a hacer un pequeño cambio en ese título, porque no hemos aprendido mucho, estamos aprendiendo día a día, porque cada día la situación va cambiando. Es evidente que la situación de la pandemia se ha convertido en una amenaza y que yo comparo en alguna manera a lo que ocurrió con el atentado del 11 de septiembre del 2011 en las Torres Gemelas de Estados Unidos, que el mundo después de esa fecha del 11 de septiembre creo que fue muy diferente. Estoy convencido que a partir de la pandemia de la COVID-19, el mundo que nos tocará vivir también va a ser diferente. Si uno ve los datos de la amenaza de la pandemia, verdad que es terrorífico, porque estamos ahora por cerca de 32, 33 millones de afectados en el mundo y ya hemos superado la cifra de 1 millón de muertos. Si comparamos con las Torres Gemelas en las que murieron 3.000 personas, todas ellas accidentalmente, claro, esta cifra de 1 millón vuelve a ser una cifra altamente preocupante. De todas formas, a mí me gustaría hacerles una reflexión porque estamos hablando de las distintas oleadas de la pandemia de la COVID-19 y si vemos este gráfico, en la primera oleada, que fue la más dramática, la que provocó la mayor mortalidad, duró meses y aquí esta primera oleada luego ya se atenuó y desapareció en gran parte, pero no hay que olvidar que aparte de esa ola directamente producida por la pandemia, hay una segunda oleada de enfermedades y de personas que han fallecido porque eran pacientes no COVID, pero que requerían atención médica urgente y que no pudieron ser atendidos por la saturación de los hospitales y por la falta de recursos humanos, ¿verdad? En la tercera oleada, que esta es también importante, hay personas con enfermedades crónicas, con enfermedades tipo cardiopatías, tipo enfermedades renales o de otro tipo, que por miedo o por falta de atención médica tampoco acudían a sus controles periódicos. Finalmente, tenemos una cuarta oleada que a mi modo de ver es la más importante por las consecuencias presentes y futuras que va a generar, que es la situación de lo que conocemos como síndrome postraumático, el burnout, orientado o concretado en el miedo, en la situación de enfermedad mental. Vamos a ver algunos datos que son verdaderamente importantes. Por tanto, cuando hablamos de la pandemia de la COVID-19, tenemos que tener en mente estas 4 curvas que yo les he dibujado aquí y que pueden consultar en los enlaces que figuran en la propia lámina. En relación con los casos de mortalidad, la situación en el mundo es dispar. Vemos que hay países desarrollados, como puede ser el Reino Unido, los propios Estados Unidos, donde la mortalidad por 100.000 habitantes es la más alta del mundo. Luego ya tenemos en cuarto lugar a Perú, Brasil. España ocupa inclusive ahora mismo el 7º, 8º lugar en mortalidad por 100.000 habitantes. Y esto tiene que ver mucho también con la repercusión que se va a producir durante este año y los siguientes en la reducción del Producto Interior Bruto de estos países. También vemos a la cabeza el Reino Unido, donde la recesión está siendo muy importante, Francia, Italia, España. A nivel de Europa,
tenemos como hay una media de en torno al 10 al 11% de reducción del Producto Interior Bruto. A nivel global, en el mundo, tenemos una reducción del 6% de reducción de esa renta o de esa riqueza en los países. Una consecuencia también importante es esta sensación que se está produciendo en los trabajadores de una pérdida de seguridad en sus condiciones de trabajo, no solamente por la pérdida de trabajo, sino por tener trabajos menos seguros o más insalubres. Esta reciente encuesta del mes pasado, de septiembre, en los Estados Unidos, muestra cómo ha caído clarísimamente la sensación de seguridad entre los trabajadores, situándose en torno a un 65-70% máximo, cuando hace unos años superaba el 75 el 80%. Esto es lo que se ha conocido de alguna manera también como el síndrome de la cabaña, ¿verdad? Cuando las poblaciones laborales y la sociedad fue confinada en sus domicilios, las personas se sentían relativamente seguras a pesar de lo duro del confinamiento. Pero cuando han tenido que volver a salir a trabajar o han tenido que salir de su casa, sentían esa sensación de vulnerabilidad, de falta de protección, y eso es lo que los psicólogos denominan el síndrome de la cabaña. Otra situación que me gustaría compartir con ustedes son las consecuencias sobre la salud mental de la población mundial. Vemos en el cuadro de la izquierda una reciente encuesta también del grupo Gallup en los Estados Unidos, donde se ve que ha aumentado claramente los síntomas de ansiedad, de depresión y de malestar en toda la población encuestada. Y era una muestra muy amplia, con porcentajes del 15, 20, 25% de incremento. También en España y en Europa, un reciente estudio ha mostrado que la salud mental de un 46% de los trabajadores españoles, casi la mitad, está a riesgo por la crisis del coronavirus. Estos datos son muy parecidos a los que se han detectado en Italia, en Francia y en otros países europeos. Es también curioso observar cómo la población ha perdido una cierta confianza en el sistema sanitario. Y ha perdido su confianza no por el mal hacer de los profesionales, que es excelente, sino seguramente por la gestión política que se ha hecho en muchos países. En esta encuesta que se ha publicado en España el mes pasado, resulta que casi la mitad de los españoles se vacunarían sin condiciones en cuanto esté disponible la vacuna frente a la COVID-19. Pero un 40% no se vacunaría en ningún caso. Es un rechazo a la vacuna muy alto, lo cual hace pensar en esa pérdida de credibilidad del sistema sanitario a nivel mundial. En el cuadro de la izquierda ven como países como China, como Brasil, como la India, la aceptación de la vacuna es mucho más alta. Por encima del 70% de las personas se vacunarían sin ningún tipo de duda. Otra reflexión que les quiero compartir a ustedes es cómo a nivel global la respuesta de los gobiernos y de los países ha sido diferente. En unos se ha primado el salvar la economía, en otros países se ha primado salvar las vidas humanas. Y se hace un cruce ustedes en ese cuadro en el cual vemos cómo de la parte superior a la parte inferior aumenta la mortalidad, y de la parte izquierda a la parte derecha del cuadro tiene un menor impacto económico. Vemos en ese cuadro como países como Japón, por ejemplo, Alemania en gran parte, hicieron una buena gestión política, salvaron numerosas vidas y consiguieron mantener la economía a flote. A nivel europeo, España es un ejemplo, Italia también, Francia, Gran Bretaña. La posición fue contraria, fue una posición de inanición, de demora en la toma de decisiones, de no abordar el problema con prontitud, incluso a veces de negación de la evidencia, y eso ha generado una alta mortalidad
y a la vez una reducción muy fuerte en el Producto Interior Bruto. Luego hay otros ejemplos que tienen ahí que muestran cómo las políticas influyen en este resultado. Ahora me gustaría llamarles la atención a algo que para los sociólogos va a ser digno de estudio. En una investigación que se ha hecho, publicada en la referencia que les dejo también ahí a ustedes para consultar, a nivel de Europa se observa una variación de oeste a este, en la gráfica de izquierda a derecha, de mayor mortalidad en el oeste y menor mortalidad en el este, en función de los países, ¿verdad? Y esto se ha correlacionado con los sistemas políticos y el mayor o menor nivel de democracia en los distintos países. ¿Por qué? Porque los países más democráticos, con una democracia plena, tuvieron que tomar las medidas de confinamiento, el cierre de colegios, restringir la movilidad, prohibir las reuniones, etcétera, de una forma más tardía que los gobiernos que no tienen esas democracias plenas, porque implicaba debate parlamentario, implicaba una negociación política y, en definitiva, se retrasaban las medidas. Mientras que en los países más dictatoriales, vamos a llamarle así, con regímenes mucho más duros, como puede ser el caso de Rusia, como puede ser el caso de Corea, como puede ser el caso de China, ahí los gobiernos tomaron las medidas de una forma rápida y no contestada por la sociedad civil. Y en algunos casos, cuando era contestada, era reprimida por las fuerzas de seguridad. Esto lleva a los sociólogos a debatir si este relativo éxito de China y el fracaso de Europa y de los Estados Unidos para luchar con la pandemia tiene que ver con la gobernanza democrática. Dicho de otra forma, podría parecer una mala noticia esta alta mortalidad en los países más democráticos en favor del éxito aparente de países menos democráticos, como puede ser el caso de China. Esto tiene mucho que ver también con la capacidad de liderazgo de los gobernantes. Es evidente que esta pandemia ha puesto a prueba esa capacidad de liderazgo en el mundo y ha mostrado líderes muy capaces y otros menos capaces o más populistas o menos transparentes. Un líder que lleve adelante el país y afronte todo este reto tiene que tener estas características: dotes de comunicación, ser un buen comunicador, no un demagogo. Tiene que tomar decisiones rápidas, aunque a veces no sean perfectas, pero no puede dudar demasiado. Tiene que tener credibilidad y autenticidad. Tiene que ser valiente. Obviamente, a veces hay que tomar medidas que no son bien aceptadas por la población, pero son necesarias y convenientes. Mentalidad estratégica con una visión de futuro y que pueda abordar el problema no de hoy, sino del mes que viene, del año que viene y del futuro. Y tiene que tener una actitud empática y una voluntad de comunicación. Estos son los principales aspectos, los valores que yo le reconocería a líderes, como ha pasado, por ejemplo, en Finlandia o como ha pasado en Australia, en Alemania, con la señora Merkel también, que ha tomado el liderazgo y ha tomado la responsabilidad de poner a su país en las mejores condiciones posibles. Ahora me van a permitir que haga un pequeño brindis a los profesionales sanitarios de todo el mundo que han dejado su vida en ejercicio de su función de cuidar a los trabajadores y a los enfermos ante esta pandemia. Esta es una fotografía reales de los casi 70 médicos españoles que han fallecido como consecuencia de la COVID-19 y que ha sido también motivo de inspiración para Banksy en ese dibujo que ha recorrido el mundo. Este homenaje es extensivo a todos los profesionales de Latinoamérica y del mundo, porque vamos a ver que la situación en otros países ha sido mucho peor que la española.
siendo la española, a mi juicio, inaceptable. Si uno mira en este cuadro cuál ha sido el número de trabajadores de la salud que han fallecido como consecuencia del COVID-19, vemos que México, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Rusia, tienen unas cifras muy, muy altas. Estos son datos oficiales de Amnesty International, que les dejo la información en ese enlace de la parte derecha de la lámina, por si quieren conocer ustedes cuál es la realidad de los distintos países. Estos datos son a fecha de septiembre y seguramente se estará incrementando en algunos lugares. Otra cuestión que esta pandemia nos está enseñando es que los llamados negacionistas, las personas que están en contra de muchas cuestiones, no solo del tema de la negación de la existencia de la COVID-19, sino la negación del uso de la mascarilla o la negación de la implementación de las nuevas tecnologías como 5G, esto no es nuevo, esto es algo que ya viene repitiéndose durante muchos años. En la fotografía de la derecha tienen ustedes a un guarda de seguridad llamándole la atención a un ciudadano en Estados Unidos porque no llevaba la mascarilla, y esto era en el 1918, cuando la famosa gripe del 18, mal llamada gripe española, porque ustedes sabrán que España apenas tuvo muertos por la gripe. Lo que pasa que como España no estaba en guerra en esos años, era el país que transmitía la información y fue la que advirtió al ejército americano, francés y a otros países de la existencia de esa alta mortalidad por la gripe. Soldados americanos que, por cierto, al regresar a sus países, fueron los que trasladaron a Estados Unidos la altísima mortalidad que la gripe del 18 produjo. Por tanto, esa es una experiencia también que hemos aprendido. Hemos visto hasta ahora las amenazas, ¿verdad? Ahora me gustaría hablar también un poco de las oportunidades, porque qué duda cabe que también la pandemia nos brinda oportunidades. Una de ellas es la ejemplar respuesta social y de los sectores esenciales frente a la COVID-19. Y no me refiero solamente a los trabajadores de la salud, me refiero a todos los que han seguido trabajando para mantener la actividad del país y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Ahí están los trabajadores del transporte, los trabajadores agrarios o agrícolas, los repartidores, los riders, que están ahora tan de moda, los que nos llevaban la pizza a nuestra casa o la compra por Amazon. ¿De acuerdo? Bien, pues esta respuesta social y de los sectores es un ejemplo de lo que ha funcionado bien. Otro aspecto interesante ha sido el gran salto que se ha producido a nivel mundial con el uso de las nuevas tecnologías, con las TICs. Se ha pasado de una utilización de en torno a un 4%, por ejemplo, del teletrabajo en España de media, pues a un 35%. Y esto solo era posible a través de las nuevas tecnologías. Ha sido también las nuevas tecnologías una oportunidad magnífica para el sector financiero y bancario, para la distribución alimentaria y para el sistema educativo, que se han sumado al reto de continuar prestando un servicio durante estos meses en condiciones a veces difíciles, pero siempre satisfactorias. Una cuestión que me gusta resaltar también, y esto es una noticia real, Isidro era un paciente que después de más de 60 días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Barcelona que está justo enfrente al mar, la única preocupación de este hombre, de Isidro, era que quería volver a ver el mar. Pues los trabajadores sanitarios, el día que este hombre salió de la unidad de cuidados intensivos y que ya estaba fuera de peligro, le sacaron a la calle para que pudiese ver su deseado mar y que tuviese una dosis extra de vitaminas emocionales y de energía positiva para afrontar lo duro que era su enfermedad. Pues esta respuesta también ha sido llevada pues a todo el tema de la compra online, del e-comercio, del sistema educativo, y algo que
todavía no está bien implementado, pero que está empezando a funcionar, que son las aplicaciones que son posibles a través de geolocalización en los celulares, descargarse una aplicación que advierte de la presencia en un radio cercano de personas COVID positivas. Claro, siempre que el contrario haya activado en su celular que es positivo frente a COVID. Entonces, si yo tengo esa aplicación, me va a informar mi celular de que cerca de mí hay una persona COVID positiva. No me va a dar datos personales, guarda el anonimato, es una aplicación que promueve el Ministerio Español, pero que tiene ejemplos en Europa, en Alemania, en Francia, en otros sitios, y que se está implementando con cierta, digamos, dificultad, porque la gente no se acaba de creer que sea tan anónima. No, y la realidad es que tiene todas las garantías y la aprobación de la Unión Europea. Yo creo que esta sería una herramienta muy positiva para el futuro. Bueno, en esta gráfica que yo les dejo aquí es un poco resumen porque se ha hablado mucho de las distintas medidas de eficacia. No hablo ya de la parte clínica del tratamiento, voy a hablar solamente de la prevención desde la perspectiva de la salud ocupacional y ambiental, y se ha puesto de manifiesto en ese estudio que la mejor medida, la más eficaz para prevenir la expansión de la pandemia era la distancia física, era el alejamiento físico de las personas unas de otras y sobre todo de las personas portadoras o enfermas. Esto es lo que ha posibilitado pues acciones en las empresas como el teletrabajo, me voy a referir ahora a ella también, reducir el número de trabajadores que están presentes en la empresa, flexibilizar los turnos de entrada y de salida para que no haya una confluencia de gente muy alta en las empresas. Y con respecto al teletrabajo hay que hacer una advertencia, porque muchos trabajadores han tenido que ir a hacer un trabajo remoto, un trabajo en su casa sin haber sido preparados para ello, y eso no es teletrabajo. El teletrabajo tiene unas características muy determinadas que tienen que ser organizadas, que tienen que velar por la ergonomía de los puestos de trabajo a nivel del hogar, de la casa, tema de iluminación, tema de la altura de la mesa, tema de la silla, tema de acceso a las fuentes de información, y esto no ha sido lo habitual. Lo habitual es que de un día para otro, con una orden de alarma, de alerta o de emergencia, hemos dejado el trabajo, se han dejado las escuelas y las universidades y se ha ido uno a su casa a intentar hacer lo que podía, con las dificultades que tienen aquellas familias, hogares, donde solo había, por ejemplo, un computador o una laptop. Si había un padre o una madre con un niño en edad escolar que tenían que utilizar equipos informáticos, lógicamente esto planteaba una dificultad añadida. ¿De acuerdo? Bien, pues en ese escalado de prioridades hay un aspecto muy importante que es el control de ingeniería ambiental, creando barreras físicas entre las personas para minimizar la exposición a los aerosoles, que ahora sabemos que son una fuente de contagio muy importante, y sobre todo con unos sistemas de climatización y de saneamiento de la calidad del aire que sea buena y que esté libre de agentes biológicos contaminantes. Esta es la segunda medida en eficacia. La tercera tiene que ver con aspectos organizativos, sería un control administrativo, ¿verdad? De alguna forma, haciendo que las personas tengan una redistribución de responsabilidades y tareas para posibilitar alternar el trabajo en las empresas y no estar todos presentes en un mismo sitio. Ahora ya no tenemos reuniones de trabajo físicas. La verdad es que esta es una gran pérdida. Nos hemos perdido la posibilidad de tomarnos 3 M's, ¿verdad? La mascarilla, el uso del tapabocas, el tema de la mascarilla es fundamental, sobre todo homologadas y con capacidad de asegurar. La otra M sería
el metro, o sea, la distancia entre las personas, ¿de acuerdo? Y en definitiva, pues estas medidas de precaución junto a la tercera M, que sería el lavado frecuente de manos y la higiene personal extrema, son las que se han demostrado verdaderamente eficaces a la hora de controlar la expansión de la pandemia. En este cuadro me gustaría hacerles también reflexionar sobre la importancia que tiene la pandemia en el desarrollo sostenible y en el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los 17 objetivos que se planteaban en el mundo. ¿Por qué? Porque hemos visto, y está demostrado, que los efectos de la COVID-19 impactan en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Impactan de forma un poco diferente. Sobre todo me he centrado en el objetivo 3. Es evidente que la morbilidad, la enfermedad y la mortalidad en el mundo está causando un verdadero desastre. Hemos hablado de que hay más de 1 millón de muertos contabilizados, que seguramente los datos finales resulten en cifras mayores de muertos y de enfermos en el mundo, sin contar las consecuencias que esta pandemia va a dejar en la salud de las personas. En cuanto al tema del trabajo, la crisis económica derivada de la pandemia estima que alrededor de 25 millones de personas en el mundo pueden perder sus empleos a causa de la crisis laboral y económica subsiguiente a la pandemia de la COVID-19. Una tercera lámina muestra que a nivel de las ciudades también se va a ver afectado la sostenibilidad y sobre todo la utopía de las ciudades saludables y sostenibles, porque sabemos, y es otra lección aprendida, que aquellas ciudades con mucho hacinamiento de personas, con mucha densidad de población, con pocas condiciones higiénicas y de saneamiento, con mala calidad del aire, falta de acceso al agua potable, etcétera, han sido las más castigadas por la pandemia. Por tanto, es momento de trasladar a los gobiernos y a las empresas que es necesario consolidar la seguridad y la inclusividad de las ciudades, promoviendo unas ciudades más saludables, en definitiva. Aquí quiero hacer una llamada de atención general porque hay muchísima literatura. Yo creo que no ha habido nunca tanta literatura publicada, científica y pseudocientífica, en el mundo como ahora con un tema determinado. Hay millones y millones de publicaciones y sobre todo en redes sociales y en páginas web que no tienen la calidad ni el rigor que deberían de tener. Yo les animo, por favor, a que solo se ilustren y solo se fíen o contrasten los datos con fuentes de información fiables. Organismos internacionales, Oficina Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, la OIT, la Agencia Internacional de Seguridad Social, o en este caso concreto la Fundación Cochrane, que es una fundación científica de investigación que tiene una rama en Latinoamérica, con lo cual es muy bueno porque casi todo lo que van a encontrar ahí está en idioma español y por ello va a ser más fácil. Ahí van a encontrar lo más reciente y lo más relevante de todas las preguntas que se estén haciendo en materia con la COVID-19. Por tanto, medicina, seguridad y salud basada en la evidencia. Y ya para acabar, otra reflexión. Si uno analiza el coste económico y de todo tipo, pero me voy a centrar solo en el económico, que está causando en el mundo la pandemia de la COVID-19, sería esa cifra multimillonaria en trillones de dólares en el mundo, ese círculo rojo más grande que tienen en la diapositiva, y lo comparamos con las inversiones que se necesitarían, que es el puntito de la derecha, que apenas representa un 2% de lo que se gastan los 10 principales países del mundo en armamento y en gastos militares. O sea, con ese 2% sería suficiente para prevenir una próxima pandemia durante los próximos 10 años
de las características de la COVID-19, porque la COVID-19 no es algo aislado. Hemos vivido otras más recientes, como empezamos con el SIDA hace 25 o 30 años, luego tuvimos el SARS, luego tuvimos el ébola y ahora tenemos la COVID-19. Y posiblemente dentro de 4 o 5 años, que es el ciclo que mueve estas pandemias víricas, va a repetirse. Pues bien, con ese 2% de inversiones se prevendría la siguiente pandemia. Esto deberían de ser obligatorio para los gobiernos. Yo creo que la sostenibilidad de las empresas y de las organizaciones pasa por poner todo su foco de atención en que si quieren tener frutos de rentabilidad económica y frutos de sostenibilidad empresarial, tienen que integrar en las raíces de sus organizaciones lo que yo he denominado las 4 S. 4 S. La primera, seguridad. Una empresa tiene que ser segura, tiene que tener como objetivos 0 accidentes, aunque sea un poco utópico, pero objetivos 0 accidentes. Tiene que ser saludable, no solamente ausencia de enfermedad, sino promover la salud en todos los ámbitos de la salud, espiritual, financiera, social, alimentaria, etcétera. Porque una empresa no puede ser saludable si previamente no es segura. Tiene que ser una empresa sostenible y para ser sostenible tiene que implementar programas de gestión de cuidado del medio ambiente, gestión de objetivo 0 residuos, reducción de materias primas y tiene que ser también una empresa solidaria e inclusiva. Solidaria e inclusiva en el sentido de que integre y, digamos, enamore al colectivo de los trabajadores con una política de no discriminación racial, no discriminación por edad de género, sexista, no discriminación por edadismo y inclusiva, sobre todo con personas con dificultades o con limitaciones o capacidades diferentes. Ahora, una de las cosas que hemos visto es que los trabajadores que tienen problemas de salud mental han sido los más perjudicados por la pandemia, porque muchos han perdido su trabajo y otros van a tener dificultades para reintegrarse a la empresa. Y ya para finalizar, me permitirán que haga mía una frase de Winston Churchill, de que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y que un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Yo quiero ser optimista y quiero que esta pandemia represente una oportunidad para repensar nuestro papel como sociedad y también nuestro papel como individuos, a nivel personal, a nivel familiar, y cultivar lo verdaderamente importante, que es la salud y la vida de todos los trabajadores. La riqueza se puede recuperar, pero la salud y la vida no. Y por eso hay ahora economistas que dicen que esta pandemia solamente se puede controlar si se cuida la economía. Y la única manera de cuidar la economía es luchando contra el virus. Si no controlamos el virus, no se va a recuperar la economía. Por tanto, la recuperación del virus pasa por las medidas que les he mencionado anteriormente. Y con este deseo, darles las gracias por su atención y desear que esta 26 semanas de la salud ocupacional sea un éxito como las anteriores. Muchas gracias.
Supermaster.